decíamos la misión, la visión de la organización, las políticas de la organización, las estrategias, los objetivos que la organización lleva adelante, cuáles son los productos que elabora, que entrega a los clientes, cuáles son los procesos que están vinculados a esos productos que se entregan, ¿sí? Hoy decíamos, por ejemplo, el pizzero hace pizza, pero el proceso de producción de la pizza es distinto al proceso de producción del sándwich, y es distinto al proceso de producción de las empanadas, por ejemplo. También es distinto al proceso de la venta del producto, o de los distintos productos. Puede ser que la venta sea igual para la pizza, para la empanada, para el sándwich, ¿sí? El proceso de la compra también puede ser igual para cualquier tipo de producto, o puede ser específico para cada producto. El proceso, por ejemplo, también de la logística. ¿Cómo hago para que el producto llegue a mi cliente? ¿Puedo tener una logística propia? ¿Puedo tener una logística tercerizada? Piensen, por ejemplo, en las empresas que hoy en día tienen sus propios motomandados y también, por ejemplo, comercializan a través de aplicaciones de delivery como Pedidos Ya, por ejemplo, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta las variables que hacen a que existan las diferentes jerarquías, es decir, una unidad organizativa esté acá y la otra esté acá. ¿Qué niveles de decisión toma este que está acá arriba con respecto a este que está acá abajo? ¿Qué tipo de tareas hace este que está acá arriba con respecto a este que está acá abajo? ¿Cuál es la responsabilidad del que está más arriba respecto del que está más abajo? Esto nos va a llevar, y naturalmente, qué tipo de decisiones toma el que está arriba respecto al que está abajo. Los recursos que maneja uno y otro. Esto nos lleva a tener que plantear distintos tipos de esquemas organizativos, de modelos de organización, basados en estos tipos de departamentalización que hoy hablábamos, ¿sí? Por funciones, por procesos, por productos, por tipo de cliente, por zona geográfica, matricial o por proyectos, ¿sí? Y por supuesto también hay que analizar un componente que no es menor, que es la cultura de la organización, concepto que también vamos a desarrollar en la unidad número 3, ¿sí? Les quiero plantear por un momento un pequeño artículo. Me gustaría que ustedes lo vayan leyendo, ¿sí? Este artículo habla acerca de, el título se llama "Con o sin jefes, la libertad infinita en el trabajo no es para todos", y tiene que ver con lo que hoy estábamos hablando, ¿sí? Dice: las empresas necesitadas por profesionales talentosos buscan diferenciarse y prueban con nuevos modelos de gestión y estructuras, ¿sí? Natalia, ¿podrás comenzar a leer? Sí, profe. Las empresas necesitadas por profesionales talentosos buscan diferenciarse y prueban con nuevos modelos de gestión y estructura, como la autogestión sin jefes. Pero como el fundador de Zappos, Tony Chase, admitió, la autogestión no es para todos. Muchas compañías probaron modelos similares. Por lo general, empresas más pequeñas optan por estructuras organizativas más planas, con modelos, con menos mandos medios. Un ejemplo es la firma de software Crips, que cuenta con 40 empleados, que decidieron que no se necesitaban un jefe en el día a día, pero cuentan con el directorio para escalar decisiones 3 veces al año. Gracias. Tania, ¿podés continuar leyendo, por favor? De otro lado, la firma de venta en línea de zapatos, Zappos, adoptó una estructura de gestión llamada holacracia, que tenía como objetivo eliminar la jerarquía laboral y fomentar la colaboración.
pero casi una quinta parte del personal de Zappos renunció y el propio fundador admitió que la autogestión no es para todo el mundo. Drew Houston, fundador de Dropbox, no cree que una estructura sin líderes pueda funcionar en empresas más grandes, porque las personas serían menos eficientes. A menudo la libertad infinita puede ser bastante desorientadora, no siempre se siente bien, ya que la gente no sabe lo que se supone que debe hacer, que es importante o no, afirmó. Wickman, gerente de Hewlett-Packard, cree firmemente que las empresas necesitan un líder, tener que rendir cuentas, saber lo que se está haciendo y cómo afecta a los clientes. Genera una conexión con el negocio. Cada compañía debe evaluar su negocio, tamaño y las características de su población para determinar qué estructura organizativa necesita, porque lo que puede funcionar en una empresa de tecnología no necesariamente funcione en una de consumo masivo. La diferenciación es importante, como también mantener el funcionamiento del negocio. Bien, muchas gracias. ¿Se dan cuenta de lo que estábamos diciendo entonces? Si yo analizo una organización con determinadas características, con un modelo de negocio específico, con determinados recursos que administra, con determinados clientes, ¿sí?, con los cuales se vincula, naturalmente que defino un modelo organizativo, y si después me traslado a analizar otra organización que tiene otras características, no voy a poder trasladar ese mismo modelo organizativo a esa otra organización, ¿sí? Hasta incluso hablando y considerando empresas que tienen los mismos o casi las mismas unidades de negocios. Si yo tomo, por ejemplo, vamos a dar un caso particular, pero supongamos que yo estoy analizando la empresa Maxi Consumo, que es una empresa distribuidora de alimentos, de bebidas, de artículos de limpieza y demás, ¿sí? Es decir, es una empresa de distribución mayorista, y tomo otra empresa de su competencia, por ejemplo, Vital, ¿sí?, que tienen o apuntan a los mismos clientes, que tienen modelos de negocios muy parecidos. Aunque yo tomara esas dos organizaciones y yo las analizara en detalle, su estructura organizativa no va a ser necesariamente igual. Puede ser que sea muy parecida, pero alguna va a tener alguna diferencia que la va a hacer propia. Entonces, fíjense que hasta en casos muy parecidos, iguales, ¿está?, o dentro de lo que representan los mismos modelos o unidades de negocios, nos podemos encontrar con situaciones que van a diferir, ¿sí? Esto muy habitualmente ocurre, y sobre todo las grandes diferencias también se dan en organizaciones que brindan servicios. Es allí donde la diferencia en la estructura se ve notablemente, ¿sí? Profe, y depende de lo que vimos en clase, la estructura, algunas empresas son más rígidas y otras son más flexibles, como vimos que son más chatas o horizontal. Depende del pensamiento y la cultura que tenga el propietario de la empresa. Así es. Por otro lado, un trabajo no menor para ustedes como futuros profesionales va a ser concientizar al propietario acerca de esa estructura, ¿sí? A mí me ha tocado trabajar con organizaciones en las cuales me fui, hice el relevamiento de la empresa, detecté cuál era el modelo organizativo que estaba presente, propuse una alternativa y el dueño nunca la pudo aplicar, ¿sí? Incluso asesorándolo, diciéndole los cambios que tenía que llevar adelante, por qué tenía que mover ciertas piezas, ¿sí? ¿Por qué tenía que agrupar determinadas funciones de una manera y no como lo estaban haciendo?
Y finalmente, cuando uno presenta su alternativa, ¿sí? Presenta su modelo organizativo, muchas veces puede encontrar resistencias, por un lado, desde el punto de vista del dueño de la empresa, que es de quien menos debería presentarse la resistencia, porque es él el que solicita que la estructura sea revisada. Y por otro lado también, aunque el dueño diga vamos a llevar adelante estos cambios, muchas veces encontramos en el propio recurso humano la resistencia. ¿Sí? Es decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que cambiar esto que veníamos haciendo así? Ahora lo tenemos que hacer de esta otra manera. ¿Por qué las tareas ahora empiezan a tener otro agrupamiento? Y es ahí donde empiezan a notarse diferencias desde el punto de vista personal. ¿Por qué fulano quedó a cargo de ese conjunto de tareas? ¿Por qué no quedé yo? Que tengo más años en la empresa, que tengo más experiencia, que tengo más antigüedad. ¿Sí? Ah, bueno, fulanito porque es el hijo del amigo del hijo del dueño de la empresa, resulta que quedó a cargo del área. Y yo que hace muchos años que estoy, resulta que tengo menos responsabilidad, por lo tanto tengo menos salario también. Bueno, fíjense que hay un montón de variables que van asociadas al modelo, al análisis del modelo organizacional de una empresa. Naturalmente que las situaciones particulares del recurso humano no deben de ninguna manera condicionar nuestro modelo organizacional, nuestra estructura organizativa. De ninguna manera. Incluso el recurso humano que muchas veces puede verse afectado por el nuevo modelo organizacional, porque fíjense que muchas veces nosotros al rediseñar la estructura organizativa nos pasa que terminamos eliminando tareas que resultan superfluas, que no agregan valor, que no producen resultados, ¿sí? ¿Ustedes conocieron el sketch de la empleada pública de Gasalla? Sí. Ustedes son bastante jóvenes, pero por ahí. Pero ¿Recuerdan tenía un ese? humor muy crítico que ahora está bastante censurado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que ya son políticamente incorrectas mencionar. Por ejemplo. Algunas fallas que tiene la administración, como lo que usted mencionaba de designar ciertos cargos por preferencias o, como se dice vulgarmente, a dedómetro. Hace pocos días, y esto lo digo con total confianza porque esta clase está siendo grabada y hasta puede tener repercusiones. Hace pocos días un ex profesor mío en la facultad fue de alguna manera escrachado, ¿sí? Dando una clase virtual por supuestamente estar en ropa interior, ¿sí? Así aparentemente decía o quisieron significar. En mi caso yo no estoy en ropa interior, pero tampoco, digamos que dejo de presentar ejemplos que tienen que ver con la realidad, que es un poco lo que yo a principio de año les manifesté, al comienzo de la asignatura les manifesté y que sirven a manera de ejemplo, ¿no es cierto? Pero en ese caso que dice la compañera, bueno, nosotros nos encontramos con una particularidad, una empleada, en este caso pública, ¿sí? Que podríamos decir, no encontrábamos muy bien el sentido de las tareas que hacía. Y las tareas que llevaba adelante, al mismo tiempo, no veíamos que produjeran resultados positivos en el cliente, que en este caso es el ciudadano, ¿sí? Entonces, muchas veces nos encontramos también con esas situaciones en las cuales tenemos que decir, pero ¿y cómo hacemos para que esta tarea, que ya no tiene ningún tipo de sentido,
Y vamos a dar un ejemplo concreto. Alguien que escribía a máquina, ¿sí? Supongamos que hoy estuve hablando con alguien de la administración pública que me decía, Alejandro, tuve que modificar un instrumento legal en el cual era del año 1978 y decía que tal tarea se tenía que hacer de determinada manera, ¿sí? Y eso involucraba una máquina de escribir. Me dice, modifiqué el instrumento legal hace una semana. Entonces ustedes piensan, pero ¿cómo, profe? ¿Cómo un procedimiento que estaba, un procedimiento escrito decía, y claro, allá en el año 1978 no existían prácticamente las computadoras, no estaba instalado dentro del imaginario colectivo que una tarea tenga que hacerse con una computadora. Los sistemas operativos no estaban totalmente desarrollados, había muy pocas computadoras, de hecho, en el mundo. Hoy no podemos pensar prácticamente en hacer una tarea que no sea a través de una computadora. Bueno, fíjense que todo esto representa que muchas, incluso personas, tengan que reaprender a hacer lo que hacían, ¿sí? En este sentido, entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y todo esto cómo nosotros lo vemos? Bueno, lo vemos a través de una herramienta, de la primer parte de esta herramienta, que es el organigrama. El organigrama no es más que la representación gráfica de la estructura organizativa, ¿sí? Y es el diagrama que nos permite ver cómo está de alguna manera armado, ¿sí? Diseñada toda la estructura organizativa. Es donde podemos ver cómo están divididas las tareas a grandes rasgos, ¿sí? Cómo están determinadas las distintas autoridades, cómo se definieron los distintos niveles. Y en este sentido nos permite ver todo el conjunto de la organización, nos permite analizar cómo son sus distintos componentes que están relacionados, es decir, cómo las distintas unidades organizativas están relacionadas entre sí. Nos permite observar estas fallas de las que hoy hablábamos, de control interno, de departamentalizaciones que no están basados bajo algún tipo de criterio de los que mencionamos, si hay superposición o puede haber superposición de funciones, ¿sí? Autoridades que no están bien definidas en un nivel jerárquico específico, ¿está? El alcance de control también lo podemos visualizar aquí, ¿sí? Presenta varias ventajas, vamos a ir pasando esto un poquito más rápido, ¿sí? Nos permite observar, como decíamos, de manera gráfica cómo está presentada la estructura organizativa, nos permite detectar errores, nos permite transmitir también información a quienes tienen posición o una posición determinada dentro de la organización, nos permite ver cómo se relacionan distintas áreas, cómo se coordinan, cómo se vinculan, ¿sí? También es una herramienta que se actualiza, ¿está? Que se debe actualizar, porque supongamos que yo hoy doy inicio a mi empresa, ¿sí? Y yo hoy defino una estructura organizativa. Dentro de 5 años puede estar totalmente desactualizada. ¿Todos conocen a la empresa Mercado Libre? Sí. Bueno, Sí. Mercado Libre no tiene la misma estructura organizativa cuando se creó que la que tiene hoy, por ejemplo, ¿sí? Y así con todas las organizaciones pasa lo mismo. En este sentido, fíjense que aquí hay un modelo de organigrama. Tenemos una dirección general, un área ahí de calidad. Después tenemos distintos agrupamientos de funciones, ¿sí? Bajo una unidad organizativa llamada financiero, otra recursos humanos, otra producción, marketing, soporte y desarrollo. A su vez de cada una de ellas también hay otras áreas que dependen, pero aquí tenemos una falla o más de una falla, ¿sí? De lo que hoy estuvimos hablando. Ustedes pueden detectar una falla aquí presente. Que la jefatura de servicio depende
de recursos humanos y producción. ¿Quién es el jefe? ¿Sería las incompatibilidades que mencionó usted anteriormente? Por ejemplo. Se debería dividir, por ejemplo, por funciones, porque algunas áreas no tienen relación con otras áreas. O por ejemplo, el claro ejemplo, valga la redundancia, el claro ejemplo que la compañera dio acá, ¿sí? Jefatura de servicio, depende de recursos humanos y depende de producción. ¿Quién es el que le da las instrucciones? ¿Quién es el que le define qué es lo que tiene que hacer? ¿Es el jefe de producción o es el jefe de recursos humanos? ¿Sí? A la jefatura de servicio. Por otro lado, también podemos ver ahí un nivel, ¿sí? Que corresponde a jefatura de servicio, donde también está formación, en recursos humanos, por ejemplo, en marketing aparece comercial, imagen y comunicación, en soporte y desarrollo tenemos nuevos proyectos, informática, desde el lado financiero tenemos contabilidad y administración, y dependiendo de jefatura de servicio tenemos limpieza, mantenimiento, control, jardinería, servicios especiales. Fíjense que también calidad, por ejemplo, depende hacia un costado de la dirección general. En primer lugar, ahí hay un nivel no definido, ¿sí? Para calidad. ¿Por qué está en ese lugar? Por otro lado, si calidad es un área de asesoría, un área no permanente, un área, como dijimos hoy, transitoria, su gráfica corresponde a un trazado a un trazado diferente al de línea llena, como ustedes pueden ver así, ¿sí? El trazado tiene que ver con líneas de trazo, es decir, rayitas, ¿tá? Que dan lugar a la unidad organizativa, en este caso, calidad. ¿Tá? Eso está mostrando que es un área, en ese caso, transitoria, que se crea para algún fin específico, sus integrantes se constituyen para resolver cuestiones específicas y una vez que resolvieron esas cuestiones se disuelven. ¿Sí? podría ser como un asesor legal, un abogado o un contador. Claramente aquí en muchas empresas es donde aparece graficado el abogado, ¿sí? El contador. Puede ser también un técnico en administración que lo asesora sobre cuestiones muy específicas al director general o al presidente de la empresa, al dueño de la empresa, y luego, una vez que resuelven la cuestión, ya se da por terminada la tarea que tienen que hacer. Otro ejemplo tiene que ver aquí con, en la unidad organizativa, no solamente mostrar el nombre de la unidad organizativa, sino también mostrar las funciones que lleva adelante. Este caso no es lo más común, pero se presenta cuando, acá ustedes pueden ver, tenemos pocas unidades organizativas, ¿sí? Ese Aquí, vendría a ser un claro ejemplo de los objetivos estratégicos y operativos, ya que divide el organigrama en dos. aquí lo que va a aparecer es el manual de organización, ¿sí? Los objetivos estratégicos y operativos generalmente no están incluidos en el organigrama porque los objetivos estratégicos y operativos van cambiando conforme, por ejemplo, la organización se va desarrollando o va ampliando los mercados en los que está presente, va introduciendo nuevas líneas de productos, va, por ejemplo, expandiendo sus instalaciones, va incorporando nuevas unidades de negocios y así sucesivamente. Entonces, bajo estas características puede no modificarse la estructura organizativa, pero sí se modifican otros componentes. Y esos componentes pueden dar lugar a nuevos objetivos, por ejemplo, ¿sí? Tanto estratégicos como operativos. Y es allí donde esos objetivos luego se van a vincular con la estructura organizativa. Pero en esa vinculación, esta parte de la estructura organizativa que es
el organigrama, aquí nosotros lo vemos vinculada a la segunda parte o al segundo componente de la estructura organizativa, que es el manual de misión y funciones o manual de organización. Por eso decía hoy que cuando nosotros hablamos de estructura organizativa, hablamos de dos componentes que la forman, ¿sí? La parte gráfica, que es el organigrama, y la parte escrita, o el documento escrito, que es el manual, ¿sí?, de cada una de las unidades organizativas. ¿Se entiende esto? ¿Se comprende? Sí, profe. Acá tenemos otro ejemplo de organigrama, en la cual podemos ver que una unidad organizativa que depende de producción, que se llama ingeniería de producción, tiene relación con investigación y desarrollo. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque piensen ustedes por un momento, investigación y desarrollo, ¿qué puede hacer? Y claramente investiga nuevos procesos, nuevos productos. Imagínense ustedes una empresa farmacéutica, ¿sí? Hay un área que es de investigación y desarrollo, que permanentemente, todos los que están hoy investigando acerca de la vacuna contra el COVID, por ejemplo, están todos investigando, están mezclando componentes, están viendo esta droga con esta droga a ver si causa determinado efecto y así. Ahora, están haciendo pruebas. Hoy, estos días, salió acerca de un laboratorio que está haciendo ya pruebas en humanos, ¿sí? Siempre primero se testea en animales y luego se pasa a los humanos. Y ustedes dirán, bueno, y cuando se descubra que esa vacuna o ese antídoto, por así decirlo, puede ser una pastilla también, ¿sí? Una aspirina puede llegar a convertirse el día de mañana. ¿Qué pasa si todo da bien y tiene que empezar a producirse? Bueno, para eso va a estar ingeniería de producción. Y por eso va a haber una relación entre ingeniería de producción, como ustedes pueden ver allí, investigación y desarrollo. ¿Se alcanza a observar esta relación? ¿Se alcanza a visualizarlo? Sí. Más que a visualizarlo, también a entenderlo. Sí, profe. ¿Sí? Lo que la compañera hoy mencionaba, cuando nosotros tenemos un área de staff, un área asesora, un área transitoria, que cumple un determinado rol y luego desaparece, es un área de staff, como se conoce, un área de asesoría. También se conocen como comité, ¿sí? O tienen el nombre muchas veces de comité. ¿Está? Esas áreas de staff. Y se grafican, como ustedes pueden ver allí, con líneas de trazo o líneas de punto vinculadas hacia un costado, ¿sí? Como les decía entonces, el concepto de estructura organizativa se complementa con dos componentes, o se forma de dos componentes: organigrama y manual de misión y funciones, o también llamado manual de organización. Y es aquí donde se describen las funciones que esa unidad organizativa va a hacer. Vuelvo hacia arriba un segundito. Vamos a pensar por un momento en la unidad organizativa gerente, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, el gerente hace varias tareas, cumple varias funciones. Bien. El de finanzas también cumple varias funciones vinculadas a las finanzas. Manejará el dinero, cobrará a los clientes, pagará a los proveedores, al personal, analizará las cuentas bancarias, etc. El de producción lo mismo, hará con producción; el de ventas lo mismo con ventas, ¿sí? Entonces, ese lugar en donde está escrito qué hace cada uno es el manual de organización o manual de misión y función. Y acá es importante que ustedes entiendan
este concepto. Yo dije recién el qué hace, es decir, la función que hace. Por otro lado, y eso lo vamos a ver en el cuatrimestre que viene, cuando arranquemos la primera semana, vamos a tener el cómo lo hace. El cómo lo hace lo definen, ¿sí?, los procedimientos. ¿Se entiende esta diferencia? Acá decimos el qué es lo que hace. En los procedimientos nosotros vamos diciendo el cómo se hace. ¿Esto queda más o menos claro? Sí, Sí, profe. profe. Por eso, las dos herramientas, ¿sí?, estructura organizativa y procedimientos, van de la mano los dos, ¿sí? Se relacionan de manera permanente. Entonces, el cuerpo escrito de la estructura organizativa son los manuales, ¿está? Donde dice qué es lo que hace esa unidad organizativa. Habla de todas las funciones, de las actividades, ¿sí? Tiene que quedar claro qué es lo que se hace. La redacción de las mismas tiene que específicamente estar bien comprendidas y claras. No tiene que dar lugar a ningún tipo de duda, ¿sí? Y en el caso, naturalmente, de duda, esa duda va a tener que ver con el procedimiento. Es decir, yo puedo decir que alguien se tiene que encargar de las compras y que tiene que buscar la mejor relación con los proveedores. Ah, bueno, ¿y eso cómo lo hago? Y el cómo me lo va a decir el procedimiento, ¿sí? Pero acá yo sé que tengo que tener relación estratégica con los proveedores. Tengo que buscar los mejores precios, tengo que buscar los mejores insumos, tengo que buscar la mejor manera de que el proveedor me traiga en el momento que yo necesito ese insumo, ¿sí? Y por supuesto esto también tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, la misión, la visión de la organización, el negocio en el que se encuentra, las características de ese negocio, ¿sí? La estructura natural de sus actividades que desarrolla, ¿está? También tendrá que ver cuestiones de índole cultural, social, en menor medida, pero también tienen impacto, el mercado en el que se encuentra o al que abastece, ¿sí?, con los productos que la organización elabora. Como decíamos hoy al comienzo, la estructura tiene que servir de soporte para que se logre llevar adelante la estrategia y eso naturalmente permita lograr los objetivos de la organización. Consecuentemente, la misión y la visión de la organización se puedan naturalmente cumplir. Entonces, este concepto, vuelvo a insistir, conforma la base de sustentación de esos conceptos que nosotros trabajamos anteriormente cuando los describimos, ¿sí? Si mi estructura organizativa con el organigrama y los manuales no me permiten llevar adelante la estrategia de la organización, mucho menos me va a permitir cumplir los objetivos de esa organización. Y el no cumplir los objetivos de la organización no me permiten o no me van a permitir tener identidad en mi organización, es decir, saber qué misión quiero llevar adelante para observar, ¿sí?, hacia futuro qué tipo de visión quiero lograr. Si yo quiero constituirme como la pizzería número 1 de la ciudad de Resistencia, esa es mi visión, claramente. ¿Mi visión cuál es? Bueno, brindar la mejor pizza con la mejor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. El mejor sabor, le agrego todo lo que yo quiero. Mi objetivo es que el 50% de la población de Resistencia al menos haya probado mi pizza, ¿sí? La estrategia es que yo voy a presentar el mejor producto y voy a elegir determinados canales de comercialización.
Pero para eso tengo que tener una estructura que me permita llevar adelante todo eso, ¿sí? Por lo tanto, tiene que estar diseñada en función a todo lo que yo acabo de mencionar. Y fíjense que hay un montón de variables que yo voy a tener que considerar. Todas las que aquí se mencionan, las de la organización, ¿sí? Antigüedad, tamaño, tipo de producto que se comercializa, los recursos humanos que hay hoy en día, los que va a haber a futuro, los tipos de insumos o materiales que se utilizan, la estructura jurídica que va a tener, la tecnología, si tiene o no tiene tecnología, todo lo que hace el contexto, variables políticas, económicas, sociales, culturales, el mercado en el que estoy, si estoy en Resistencia, si estoy en Corrientes, si estoy en Formosa, la competencia, qué competencia hay, esa competencia es fuerte, es débil, cómo es la geografía, hacia dónde me puedo expandir, objetivos propios de la organización, políticas de la organización, objetivos globales, generales de la organización y específicos de cada área, agrupamientos de tareas, de funciones, relaciones de autoridad, decisiones, ¿sí?, que se toman en cada área, herramientas de planificación, de comunicación, de negociación, trabajo en equipo, liderazgo, motivación, sistemas de control, sistemas de información de la organización, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Se alcanzó a entender un poco este concepto? Sí, profe. Sí, profe. Nosotros, al retomar nuestro receso ahora de invierno, vamos a continuar, como les decía, con el concepto de procedimientos, y luego vamos a hacer una actividad vinculada a los dos conceptos, ¿sí? A estructuras y a procedimientos. Así que también los invito, los aliento a que continúen, como les decía al comienzo de la clase, con la lectura de los distintos temas, ¿sí? No quedó ninguna duda, entonces hasta aquí. No, profe. No, profe. Les deseo a todos un buen y merecido descanso en este receso, no por ello dejando de lado el estudio, ¿sí? Y quedo a su total disposición para cualquier tipo de duda que vayan teniendo a medida que van produciendo la lectura de el material que está disponible en el aula virtual. Nos estamos viendo, chicos. Entonces, buen descanso para todos. Nos vemos a partir de agosto, si Dios quiere. Bien, profe, gracias igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, Perfecto, chicos. gracias. Hasta luego. Ana, luego. para todos también. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego.